Podcast número 121. ¿Sabías que también eres el producto de las decisiones de tus ancestros, de tus abuelos, de tus padres? Que ellos tomaron decisiones acerca de cómo vivir sus vidas, pero que esas decisiones terminaron de alguna manera afectándote para bien o para mal. Bueno, muchos ancestros tuvieron malas prácticas que quizá antes parecían normales, eran parte de su desconocimiento de las normas cristianas y sin embargo eso no te eximió de pagar las consecuencias. Y ahora como cristiano te has dado cuenta que esas prácticas, que esas creencias, que esa malsana forma de vivir en tu generación deben terminar. Y Dios te ha escogido a ti como el instrumento para que un nuevo pensamiento, una nueva forma de vivir, un nuevo matrimonio, una nueva manera de hacer los negocios, una nueva vida sexual, un pensamiento de santidad que nos atañe a todas las áreas de nuestra vida, debes empezar a implementar. Te lo repito, Dios te ha escogido para esto. En el podcast del día de hoy, a través de la vida de Gedeón, aprenderemos cómo Dios lo escogió para que terminara con dioses paganos y sus influencias al interior de su casa y de su familia. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, en donde Dios nos recuerda que nos ha escogido para hacer determinadas tareas, incómodas tareas que se deben llevar a cabo antes de emprender una grande obra en la vida. Espero que lo disfruten. Bienvenidos. Desde Abraham, luego en Moisés, hablamos de Deuteronomio 6, donde les promete que les va a dar una tierra con mucha bendición. Luego cuando van de tránsito, cuando Josué es el que los guía, y luego cuando Josué les entrega la tierra que Dios les prometió. Durante todo ese tránsito, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, de acá, de Ur de los Caldeos. Cuando usted lee la historia de los caldeos, usted empieza a encontrar todos esos dioses a los que el pueblo nunca dejó de servir. Que dejen de servir a Baal. Cuando usted lee, métase a la Wikipedia o tome una enciclopedia y lea historia de los caldeos. Entonces usted encuentra ahí. Adoraban dioses que para recibir alabanza organizaban orgías sexuales. Practicaban el homosexualismo. Practicaban el incesto. Se acostaban entre hermanos y hermanas, entre primos y primas. Practicaban el alcoholismo, fermentaban las frutas, hacían con eso y luego le metían maticas de opio, flores de amapola y machacaban todo eso y libaban el alcohol, pero se drogaban. Ellos conocían muy bien todos los opioides, que eso no es cuestión meramente ahora de los colombianos que nos tocó a nosotros. Desde esas épocas ellos adoraban esos dioses así, adoraban a Baal, que era un dios alto con el falo distendido, o sea, con el pene afuera, que tenía una amante, ¿no? La mosaica, dirían algunos, una amante que era la diosa Astarte, que tenía los pechos afuera, estaba en toples, mostraba los senos, ¿ok? A la cual las niñas, las jovencitas y las mujeres, ella tenía una serie de sacerdotisas que le rendían culto en su templo con los senos afuera y la adoraban mediante las malas prácticas sexuales. Por eso en varias ocasiones les he explicado a ustedes, por eso cuando el pueblo de Dios crecía, los niños iban creciendo, la ley mosaica, el Levítico, la ordenanza, el Talmud, la Torá les decía: no verás desnuda a tu hermana, no verás desnuda a la esposa de tu papá, no verás, léanlo, ahí está, no verás. Cuando dicen no verás desnudo es no tendrás relaciones sexuales con, ¿ok? No, le daba un código de ética y moral. Como les dije en la predicación pasada, el pueblo hebreo era un pueblo único en el mundo porque era el único que andaba con un código moral definitivo. Los otros pueblos no eran así, pero este pueblo sí andaba con un código ético de asepsia, de limpieza. ¿Qué debe hacer la mujer cuando le baje el periodo menstrual? ¿Qué debe hacer un hombre cuando tenga relaciones sexuales con una mujer y eyacule? ¿Qué debe hacer una persona cuando le salga una ronchita acá? ¿Cómo se deben comportar? Un código de limpieza, de pureza, de santidad. No desearás la mujer de tu prójimo. En los demás pueblos de la tierra se separaban y se volvían a casar en ritos, a través de ritos. El uno
una mujer podría llegar a ser esposa de uno, pero luego pasaba a ser esposa de otro y se veía normal, era normal. En el pueblo de Dios no, andaban con un código de ética. Ese código de ética, Dios le empieza a hablar a Abraham de ese código, ¿ok? En tiempos donde no existía el papel, pero se crea la tradición oral en donde Abraham le tiene que hablar a Isaac, Isaac a Jacob, y de generación en generación Dios les instaura algo que les da a ellos una identidad que permanece hasta el día de hoy. El padre debe hablar en la casa. El padre es el que dicta la norma, el padre es el que le enseña al hijo lo que debe y no debe hacer en todas esas materias que la palabra de Dios habla. Y les dice, desde Abraham, desháganse de los dioses. ¿Escucharon lo que es los dioses, no? De Baal y de Astarte. Desháganse de los dioses. ¿Sabe qué es desháganse de los dioses? Están practicando el homosexualismo. Están practicando el lesbianismo. Están practicando relaciones sexuales entre hermanos y entre primos. Están dejando las mujeres están dejando a sus esposos y están yendo con otros esposos. Están practicando orgías sexuales entre ustedes para adorar esos dioses. Se están emborrachando y están consumiendo drogas para entrar en esos éxtasis y hacer esos bacanales. Abraham, desháganse de los dioses. Moisés, desháganse de los dioses. Lea Deuteronomio capítulo número 6. Y en Deuteronomio capítulo número 6 dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El Señor, el Dios, es el único Señor. Es el único. No tendrás dioses ajenos y lo vivirás tú y lo pondrás como práctica en tu casa y se lo dirás a tu hijo y le dirás, el Señor es uno solo. A Él servimos, no tenemos dioses ajenos. Cuando usted dice no tenemos dioses ajenos, no es que usted ande con la estampita de la Virgen, con la imagen de... No solamente significa eso, significa no tendrás dioses ajenos. No vamos a hacer lo mismo que se hacía allá con Baal y con Astarte. No tendremos dioses, no, nosotros no somos esos. No vamos a discotecas, no nos emborrachamos, no consumimos drogas y no nos acostamos con cualquiera. Eso es tener otros dioses. Moisés, ¿verdad? Josué, dígales por favor que no tengan dioses ajenos. Y vuelve Josué. Bueno, y les dice, ¿se acuerdan? Josué 24:15, nuestro versículo que tanto nos gusta. Ustedes verán si seguirán, mire lo que ahora les está diciendo. Ustedes verán si seguirán haciendo las mismas cosas que hacían sus padres al otro lado del río Éufrates, o sea, en tiempos de Abraham. Ustedes verán si seguirá haciendo lo mismo que hizo su papá, su abuelo, su bisabuelo y la manera sexual pervertida que tenían para vivir y para convivir. Eso les dice Josué allá. Ustedes verán que si se siguen emborrachando, que si siguen consumiendo droga, que si siguen dejando a sus esposas para irse con otras mujeres, que si siguen dejando a sus esposos para casarse con otro esposo. Dios pregunta que si van a vivir con los códigos de antes del Éufrates. Aquí empiezan a andar antes del Éufrates, pasan Moisés, llegan a Josué, Josué los pasa al Jordán y después del Jordán les entrega la tierra. Y aquí recién pasan el Jordán, Josué 24:15. Ustedes verán si seguirán haciendo las mismas cosas que hacían sus padres al otro lado, sus padres y sus ancestros al otro lado del río Éufrates, o que si seguirán haciendo lo mismo que hacen los que están de este lado del Jordán, o que si ustedes seguirán haciendo lo mismo que hacen sus vecinos, porque también entra en el actual y en los vecinos. Vecino del apartamento de arriba, de abajo, que Dios pregunta que si van a seguir con las mismas costumbres del vecino de la esquina, que si van a seguir haciendo lo mismo de sus familiares, la tía que se emborracha, el tío pendenciero, la coqueta, que Dios pregunta que si van a seguir haciendo eso. Y Él dice, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor, ustedes verán lo que hacen, ¿verdad? Luego íbamos a Jueces 2. En Jueces 2, Dios los entrega en manos de los amorreos, heteos, hititas, jebeos, jerjubeos, jerjeseos, todos los hebeos, y se van a vivir en cuevas. Ahí encuentran a Gedeón, un cobarde viviendo en cuevas, comiendo la comida. Y mire lo que pasa. Lea conmigo. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre que ha dedicado ¿a quién? ¿A quién lo dedicaba? Discúlpeme, le está diciendo desde Abraham, deshágase de Baal. Moisés, desháganse de Baal.
Josué, desháganse de Baal. Gedeón, eres un valiente, vas a derribar a los enemigos del pueblo de Dios como uno solo. Pero antes de que haga tu obra, esa obra grande, y te conviertas en el gran líder que eres, tienes que hacer algo. Resolverme un problemita que hay en la casa de tu papá. En la casa de tu papá hay malas prácticas sexuales. Vas a coger un toro y vas a derribar el altar de Baal. Sígame poniendo. Y mire lo que dice. Y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Le dice, mira, ¿te has dado cuenta el par de imágenes que tiene tu papá en la casa? Un toro con el pene afuera y una señora con los senos afuera. La amante. Esos mismos dioses a los que yo le dije a tu abuelo que los quitaran. A tu bisabuelo le salía al camino en el desierto y le dije que los quitaran, que dejaran de practicar esas vainas. A tu tatarabuelo le dije que dejaran de practicar estas vainas. He venido durante mucho tiempo en tu familia pidiendo que por favor pecados como el alcoholismo, como la drogadicción, como el desorden sexual paren. Y no voy a poder utilizarte hasta tanto eso no esté en tu casa, porque no te he traído ni te he levantado como un líder para que eso permanezca en la casa de tu padre. Y escúchenme muy bien. Yo creo que todos los cristianos tenemos un trabajo en 3 áreas. De este quería hablar el miércoles pasado, pero no nos alcanzó el tiempo. Tú tienes 3 trabajos que cumplir en la vida. El primero de los trabajos que tú tienes que hacer en la vida es que si tú quieres cumplir lo que Dios quiere que tú hagas en la vida y quieres forjarte en lo que Dios dice que tú vas a hacer, tú tienes que encontrar todas esas imágenes, todos esos dioses y todas esas cosas que tu padre hizo por las cuales amarró su casa, te amarró a ti, te maldijo. Muchos de ustedes nacieron en medio de una maldición. Ustedes son los hijos de la amante, del segundo matrimonio, el hijo no deseado, no esperado, producto de un incesto, producto de que cuando usted estaba siendo procreado, su papá, su mamá estaban viendo revistas pornográficas, producto de que cuando te hicimos yo estaba borracho, hijo. Te engendré en una borrachera y en una drogata, en un bacanal. Yo resulté embarazada y tenía 3 candidatos para ver cuál era el papá tuyo. Usted sabe, yo no necesito decirle porque usted conoce historias como estas. ¿Y quién es el papá? No sé. En esa fiesta había tanta gente que eso. ¿Y se parece al papá? No sé cuál será el papá. ¿O a cuántos le dijeron después de muchos años, ese no es tu papá? Pues ese es el Señor que nos recibió. Hay cosas que tus abuelos hicieron mal. Piensa en este momento en tu abuelo. Si yo en este momento pensara en mi abuelo materno y paterno, yo me agarraría la cabeza para decir, ¿de dónde vengo? Piensa en las costumbres que tu papá tuvo durante toda la vida. Alcohol, drogas, sexualidad, mala vida, algunos atados a las deudas eternas, nunca han podido salir de su pobreza, todo lo que producen se les va como por agua entre los dedos, porque fue todo de tantos años y generaciones en donde se sembró miseria, dolor, familias en donde alguien abría la boca y no tenía problema con maldecir sus siguientes generaciones. Maldito el que tal. Y cuando habían discusiones entre hermanos, cuando habían discusiones entre un hijo y un papá, una mamá, una hija, una mamá y un hijo, y la mamá en medio de la violencia o del alcohol, te maldigo, te quedas maldito. Te maldigo porque sabes que tú no sirves para nada, eres la vergüenza de la familia. Tú no, tu hermano sí. ¿Tú quién eres? Tú eres la oveja negra de la familia. Yo de usted no espero absolutamente nada. Todas esas cosas que vienen cuando eres un niño. ¿Te diste cuenta de algo? Hubo cosas de las que no podías defenderte. Solo eras una criatura. Pero te lo dijeron y te marcaron la vida. Te marcaron la vida cuando el tío te tocó de manera desobligante. Y tú lo sabes. Sabes que eso puso taras sexuales en tu vida. Te maldijo
Te maltrató, te marcó, el tío que te tocó, la tía que se mostró, lo que viste de tu infancia, lo que te enseñaron acerca de lo que era el sexo, lo que poco a poco se fue enquistando en tu mente y en tu corazón, que proviene de una generación anterior. Y mire el trabajo que Dios pone a hacer a Gedeón. Le dice: Gedeón, no te puedo utilizar hasta tanto no empieces a trabajar hacia atrás. Este es el podcast número 121, pero si quieres disfrutar los 120 capítulos anteriores, ve ahora mismo a joseordonezcristiano.com y allí encuentras todos los anteriores capítulos del podcast que te van a aportar muchos principios para tu familia. Por ahora, deseo de todo corazón que tengas la sabiduría y la valentía para que a partir de esta, tu generación, las malas prácticas ancestrales terminen. Que Dios te bendiga.